Bueno, y hay un tema en la agenda nacional que se refiere a la legalización de las drogas, específicamente el asunto de la marihuana, después de que en algunos estados de la Unión Americana se aprobó la legalización de este enervante. Y bueno, es un tema, Sergio, que nos ha llamado mucho la atención, que ha puesto, por cierto, en la mesa la discusión de nueva cuenta. Muchas personas de nuestro auditorio que se pronuncian a favor y muchos también en contra. Está dividida la opinión, pero vamos a conversar con el doctor Jorge Hernández Tinajero. Él es presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas. Doctor Jorge Hernández, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Muy buenos Gracias, días, encantado. doctor. Mucha gente nos dice, ¿por qué piensan en legalizar la marihuana o en despenalizar la marihuana si es una sustancia que causa daño? Bueno, el daño siempre es relativo, ¿no? El alcohol, el tabaco, numerosas otras prácticas que siempre hacemos cotidianamente también pueden tener sus riesgos. Yo creo que el asunto de la marihuana es un asunto de racionalidad con respecto a lo que la gente ha hecho durante muchísimos años. Y bueno, lo importante en este sentido es saber informar y también saber garantizar las libertades y los derechos de propios y de terceros, ¿no? Doctor, hemos hablado en otras ocasiones, ha habido mesas, se acordará usted hace apenas algunos meses, mesas muy importantes donde se discute precisamente la legalización de las drogas, pero siempre estamos muy divididos. ¿Qué nos hace falta para que efectivamente se tome esto con seriedad, para que efectivamente pues hablemos de todos los aspectos y entre todos la ciudadanía, los académicos, las autoridades y tomemos una decisión en este sentido? Yo creo que se requiere de algo de honestidad intelectual en el sentido de analizar un fenómeno que a veces es un problema, a veces es una práctica cultural, pero que está aquí entre nosotros. La disponibilidad de drogas, legales o ilegales, está a nuestro alcance y en muchos sentidos creo que los que estamos a favor de regular aceptamos que el uso de drogas es una realidad en nuestra sociedad y que es mejor tratar con él de una manera distinta a lo que hemos hecho hasta ahora, en la que simplemente negamos esas prácticas, las criminalizamos o discriminamos a las personas que optan por estas opciones y tendemos a voltear hacia otro lado. Yo creo que es hora de que nuestra sociedad acepte que es una sociedad policonsumidora y que los usuarios de drogas deben ser conscientes tanto de sus derechos como sus responsabilidades y la sociedad que está junto a ellos también. Encontrar mejores formas de convivencia con las drogas, con sus usuarios y por supuesto crear mejores servicios de atención a aquellos usuarios que presentan uso problemático, pues es una obligación del Estado también, ¿no? Y no simplemente negarlo o intentar solucionar el problema de una forma policíaco-militar. Hay gente que piensa que si se legaliza la marihuana y otras drogas, se podría reducir la violencia en nuestro país. ¿Qué opina? Bueno, eso es una posibilidad. Yo creo que la regulación de las drogas en efecto es una condición necesaria para disminuir los índices de violencia que presenta nuestra sociedad. Sin embargo, tampoco podemos pensar que es suficiente. La violencia en nuestra sociedad proviene de muy distintas fuentes, no necesariamente todas son la misma. Sin embargo, sí, en efecto, los mercados ilegales hemos comprobado que generan violencia e intereses entre jugadores de ellos que no necesariamente se atienen a la ley, sino que más bien están atentos al uso de quién es el más fuerte y a ganar por ese medio mercados. Yo creo que el Estado ha renunciado en realidad a regular estos mercados y en la medida en que renuncia a ello, pues son los delincuentes los que mejor se aprovechan de esta situación, ¿no? Y bueno, también otro aspecto, el de los padres de familia que tienen mucho temor a la legalización, piensan que habrá un disparo en el consumo. Uh-huh. Bueno, eso en sociedades en las que, digamos, se ha aceptado el uso de drogas o se ha intentado no criminalizar al usuario, no ha sido el caso de Portugal, el caso de Holanda. No, los índices de consumo han sido muy inferiores a lo que uno esperaba. Lo que sí sucede en esas sociedades es que el Estado tiene mejores armas, herramientas para acercarse a los usuarios y atender sus necesidades y establecer los límites que tienen para hacer uso de su autonomía. Yo creo que los padres de familia lo que tienen que hacer es hablar francamente con los hijos, entender que las drogas están ahí y que por más que uno quiera o quisiera pensar que existe un mundo sin ellas, pues esto no es así. Entonces hay que educar a los hijos para la realidad, hay que hablar francamente, hay que saberles enseñar cuáles son sus límites, cuáles son las responsabilidades y cuáles son los riesgos que tiene
el uso de drogas, pero no solamente legales o ilegales, sino todas ellas. Lo que hemos comprobado es que como sociedad somos sumamente tolerantes con el uso de tabaco y alcohol en menores de edad, lo cual, si lo pensamos de otro modo, pues incluso constituye delitos, ¿no? Y son delitos importantes en los que inicia la cadena de consumo. No es en las drogas ilegales, sino más bien en la tolerancia social y cultural que tenemos hacia estas sustancias legales, donde comienza el problema del uso indebido de drogas, ¿no? Hay quien dice, de hecho lo ha señalado el presidente Calderón, que si se llegara a legalizar el consumo de la marihuana en México no tendría ningún impacto en el crimen debido a que México no es el mercado relevante. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que entre menos incentivos tengan las personas que lucran en los mercados ilegales, siempre pues tendrán menos poder. Que eso solucione el problema de crimen organizado que tiene nuestro país, tampoco lo creo. Sin embargo, me parece que es un paso en la dirección correcta. No podemos pedir la solución mágica de todos nuestros problemas a través de una sola medida. Yo creo que es un falso debate el hecho de decir que si se legalizan o si se regula la marihuana, en ese momento va a desaparecer el crimen organizado y los problemas que desencadena, otro tipo de problemas que desencadena nuestra sociedad. Sin embargo, sí es necesario pensar que, bueno, los criminales tendrían un mercado menos en el cual lucrar, en el cual tener menos poder y tendrían un menor espacio de acción, por lo cual la acción del Estado en contra de ellos, que también tiene que existir, pues podría focalizarse más y tener más efectividad de lo que ha tenido hasta el momento, ¿no? Incluso, doctor, se menciona que si se legalizara el consumo de la droga, en este caso la marihuana, pues se crearían condiciones menos riesgosas para los jóvenes, porque para empezar no se vendería a menores de edad y por otra estarían comprando a personas que no son necesariamente relacionadas con delitos más graves como ahora, ¿no? Que es gente que vende droga, pero también se dedica al secuestro, pero también Claro. está involucrada en otros aspectos delictivos. Sin duda. Yo creo que los usuarios de drogas siempre van a preferir la formalidad en la medida que tienen que recurrir a un mercado que no les da ningún tipo de garantía. En ese sentido, es bien importante notar que, por ejemplo, el uso de drogas o el consumo en sí mismo, en efecto en México no está prohibido, pero sí está prohibido todo acto consustancial, es decir, comprar, transportar, poseer, etcétera, en determinada cantidad. Con lo cual es curioso porque aquella persona que quiera hacer uso de su derecho, digamos, a utilizar una sustancia en su propio cuerpo, está forzado a delinquir para hacerlo. Y en esa medida el Estado lo puede considerar un delincuente, en esa medida esa persona no confía en las instituciones del Estado, que otras que lo podrían ayudar, ya que hay un círculo vicioso en el que a estas personas se van automarginando, la sociedad los va marginando también, y la ley jurídicamente hay excusas para tratarlos como delincuentes. Mientras no separemos realmente el mundo del uso, del mundo del delincuencial, no podemos esperar que tengamos mejoras ni siquiera en la salud pública ni tampoco en la seguridad pública, ¿no? Jorge Hernández Tinajero, doctor Jorge Hernández Tinajero, presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas. Gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes, espero volverlos a estar en contacto. Por supuesto que claro sí estaremos. Sí, muchas gracias, es claro un tema que sí. además que Muy nos buenos interesa días. mucho. Buenos días.